tema de repaso. Entonces, nada, eso es todo el problema. Vamos a seguir. En la próxima clase entonces les entregamos la prueba. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del tema de análisis plástico, esta vez aplicando el tercer método de lo que habíamos listado. Ya habíamos hablado del método paso a paso, cómo nos va generando toda la información del análisis de cero carga hasta la carga que produce el fallo. Y los métodos tanto de equilibrio como cinemático nos van a dar información puntual de la carga final, carga última o carga de fallo. Entonces vamos a tomar como referencia la misma viga doblemente empotrada que habíamos utilizado para nuestro ejemplo, con carga uniformemente distribuida, W de luz L y de capacidad conocida MP, conocida. Entonces, en el método de trabajo virtual, lo que nosotros hacemos es construir un mecanismo de falla y analizar el comportamiento del sistema estructural en cuanto a trabajo interno y trabajo externo. En el método de trabajo virtual aplicamos soluciones del teorema del límite superior y trabajamos con mecanismos de colapso asumidos. En el método de equilibrio trabajamos con teorema del límite inferior y diagramas de momento asumido. De manera que el mecanismo que aplica para una viga genera articulaciones plásticas en los apoyos y genera una tercera articulación plástica en algún punto intermedio. Entonces aquí, por simple inspección, nosotros podemos considerar que la tercera articulación plástica se va a formar en el centro. Entonces, en este método de trabajo virtual, hacemos una igualdad entre el trabajo externo con el trabajo interno. El trabajo externo es el trabajo que producen las cargas aplicadas y el trabajo que desarrollan las cargas aplicadas tiene que estar en igualdad con el trabajo interno que se forma en las articulaciones plásticas. Articulaciones plásticas. Que si hoy se me daba aquí, nosotros tenemos tres articulaciones plásticas. Dos en los apoyos y una en el centro. Definición de trabajo debido a cargas. ¿Cuál es la definición de trabajo de una fuerza? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Pero qué distancia? La que es paralela a la fuerza. La que es paralela a la fuerza. A ver. Fuerza por el desplazamiento del punto donde está la fuerza aplicada en el sentido de la fuerza. Eso es lo que se define
la dirección de la fuerza, el punto donde está ella aplicada. ¿Okay? Fuerza por el desplazamiento del punto donde la fuerza está siendo aplicada. Esa es la definición de trabajo. Entonces, si yo tengo una carga puntual, la definición de trabajo sería el producto de dicha fuerza por lo que se desplaza ese punto en la dirección de la fuerza. Entonces, el trabajo externo, si yo tengo una serie de fuerzas aplicadas, va a ser una sumatoria de las cargas aplicadas por los desplazamientos de los puntos donde dichas cargas están aplicadas. Digamos, desde la primera hasta la enésima carga. Esa sería la definición de trabajo. Si tengo múltiples cargas, pues voy a tener el trabajo que hace cada uno de ellos. Lo sumo y tengo la totalidad del trabajo realizado por el sistema de cargas aplicadas a la estructura. En las articulaciones plásticas, ¿cuál es el trabajo desarrollado por un momento? Porque aquí nosotros vamos a tener, recordemos, la formación de momentos plásticos. Voy a tener momento plástico aquí, momento plástico aquí. Siempre que yo tengo articulaciones plásticas, allí estamos considerando que la vida va a desarrollar su capacidad, va a llegar a su capacidad conocida. Entonces, ¿cuál es la definición del trabajo de un momento? Si el trabajo de una fuerza es fuerza por el desplazamiento del punto donde la fuerza es aplicada, ¿qué sería el trabajo desarrollado por un momento? A ver, física, elemental, estática, de la más simple, definiciones básicas. ¿Cómo se calcularía el trabajo interno desarrollado por un momento? Si el trabajo que hace una fuerza es fuerza por el desplazamiento de dicha fuerza, el trabajo que hace un momento sería. Uy, el próximo examen no va a llegar ni a 30, entonces. Nos veremos el próximo año. No aquí. En este mismo curso, pero no aquí. A ver, piensen. El trabajo más difícil del mundo es el trabajo de pensar. ¿Qué sabía eso? Por eso muy poca gente lo hace. Y por eso, de esa gente que lo hace, muy poca gente lo hace bien. Como usted piensa, usted está pensando, ¿no? Ok. El trabajo en las articulaciones plásticas los desarrollan los momentos plásticos. Y si el trabajo de una fuerza es fuerza por desplazamiento, obviamente el trabajo de un momento va a ser el producto del momento por la rotación de la viga en el punto donde está el momento aplicado. Desde luego. Aquí nosotros vamos a tener rotaciones. Voy a llamarle a este punto 1, punto 2, punto 3. De manera que aquí yo voy a tener una rotación, le voy a llamar Z1, Z2 acá. Y aquí vamos a tener una rotación Z3. Esta va a ser la suma de estas dos rotaciones. Entonces, nosotros tenemos que igualar el trabajo externo con trabajo interno. Veamos aquí entonces, voy a dibujar nuevamente la viga para ya que está muy rayada. Si yo tengo una carga ahora que es uniformemente distribuida, ¿cómo puedo calcular el trabajo de dicha carga uniformemente distribuida? Que no es concentrada, sino que está distribuida a lo largo de la longitud de la viga. ¿Cómo tengo que hacerlo?
¿qué va ocurriendo con el punto donde está aplicada la carga, que va de 0 a L? Tiene desplazamientos distintos, ¿cierto? Entonces usted ya de antemano debe estar pensando que por ahí debe venir alguna integración. Sí, no se equivoca. Háganlo pues. Vaya adelantando. Voy a dibujar nuevamente la viga. Seguido de su mecanismo de colapso. Exageramos un poco aquí para que se note la geometría. Y vamos a trabajar con la expresión para el trabajo externo. Sabemos que es fuerza por desplazamiento. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Si observamos claramente, vamos a ver que el desplazamiento punto a punto de la viga va variando. ¿Sí o no? Cada milímetro que yo avanzo en la longitud de la viga tiene un desplazamiento diferente. ¿Sí? Entonces, le podemos llamar a este desplazamiento máximo, vamos a llamarle delta, que está ocurriendo en el centro. Eso sería L medios y L medios. Entonces, como usted ya debe estar asumiendo, yo puedo tomar un elemento diferencial de X aquí. Y allí me voy a encontrar un diferencial de fuerza. En este pequeño rectángulo que primero lo sombreé de celeste y ahora lo estoy sombreando de rosado, ¿a qué sería igual la magnitud de este diferencial de fuerza? Fuerza por el área de este rectángulo es la resultante, ¿no? Fuerza por el desplazamiento longitudinal de X. ¿Sí? Y aquí voy a tener, voy a borrar un poco. Voy a colocar ese dx acá arriba. Y justamente donde está esa resultante va a haber un desplazamiento, vamos a llamarle desplazamiento delta x, porque él es variable, ¿no? Porque él es variable. Y ese punto lo he tomado a una distancia x. Yo necesito, desde luego, la ecuación de delta x. ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo la ecuación de delta x? Eso lo hemos hecho muchísimas veces. ¿Cómo se obtiene? Este desplazamiento aquí es igual. No me deje que esto lo detenga. Aquí tenemos dos triángulos semejantes. ¿Sí? Tenemos dos triángulos semejantes. Delta mayúscula es a L medios. ¿Como quién es aquí? Delta X a L. Exactamente. Como delta X es a L. Entonces ya usted tiene ahí automáticamente la ecuación que le define delta X. Delta X es delta entre L por X. La ecuación de una línea recta. Veamos la veracidad de esa ecuación. Cuando X es 0, el desplazamiento delta X es 0, desde lo que contamos aquí. Cuando X es L medio, ¿cuánto es delta X? Delta. ¿Bien? Delta mayor. Se cancela la media.
va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento del punto donde dicha fuerza está aplicada. ¿Cierto? Ahora bien, si estoy trabajando con un diferencial de fuerza, esto va a ser un diferencial de trabajo también, desde luego. ¿Sí? Y si yo quiero el trabajo total, ¿qué tengo que hacer? Tendría que sumar todos los trabajos que hacen los delta F en toda la viga, ¿cierto? Pero esa no es una integral discreta, sino una integral continua. Por lo tanto, voy a trabajar con mi sumatoria continua, que es una integral. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿De dónde a dónde tengo que integrar? ¿Cuáles serían mis límites? De la variable longitudinal que es x. ¿De dónde a dónde integramos? ¿De 0 a? ¿De 0 a? ¿De 0 a? ¿De 0 a qué? Si quiero el trabajo que se desarrolla en toda la viga, ¿de dónde a dónde tengo que integrar? ¿Qué ocurre de 0 a L con la ecuación de delta X? Esta ecuación solamente es válida para X de 0 a. Entonces yo no puedo, en una expresión matemática que voy a integrar, ir más allá de L medio porque ya la ecuación de delta X cambia. Entonces mis límites deben ser de 0 a. Y ahí tengo todo el trabajo, solamente una parte. El resto de la viga sigue desarrollando trabajo, ¿sí o no? Pero en el mismo, ¿qué hago? Uy. Para los que llegaron hace poco, el examen del sábado arrojó como resultado un promedio de 30 en un tema de repaso. Y lo que yo estoy preguntando son cosas súper básicas. Esto equivale a que si yo les preguntara a ustedes ahora mismo cuánto suma 1 más 1. Porque aquí no hay complejidad alguna. Miren esas expresiones. Usted ve allí cosenos hiperbólicos. Usted ve allí diferenciales parciales de orden superior. No hay nada de eso. ¿Aquí qué hay? Álgebra de la más simple, lineal. Conceptos súper sencillos que usted debe dominar a esta altura. Vamos a continuar. ¿Qué sigue entonces? Bueno, vamos a reemplazar todo lo que yo tengo aquí. Yo tengo aquí delta F y tengo delta X. Yo tengo que reemplazar eso aquí para poder integrar. Ya al integrar aquí me quedaría el trabajo externo, va a ser igual, el 2 está afuera, entonces la integral de 0 a L medio df, que es, aquí lo tengo, ¿no? W por dx. Este es df. Y de x lo tengo allá. 2 delta entre L por x. Si quiere reacomoda las cosas, trabaja un poco eso. Pero hay una serie de términos que no dependen de x. Usted lo puede extraer de la integral. Este 2, por supuesto, es una constante, con el 2 de afuera multiplica. La W sale de la integral.
también la L y la delta. Y le queda una integral de lo más sencillo. Al desarrollar esto, resulta x cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a l medio. Y voy a ir cancelando cosas, simplificando. Vamos a continuar por acá arriba. Y al evaluar me quedaría x al cuadrado, reemplazando l medio quedaría l cuadrado sobre x sobre 4, ¿verdad? Es la expresión de trabajo externo. Otra vez, puedo simplificar aquí, puedo simplificar acá. Y me resulta una expresión que de ahora en adelante usted se la va a aprender, en la que el trabajo externo de una carga uniformemente distribuida en toda la viga va a ser igual a la magnitud de dicha carga, ahí está, por un medio de L por delta. ¿Qué representa la expresión entre paréntesis? El desplazamiento. No. ¿Qué representa la expresión entre paréntesis? Un medio de L por delta. El área del triángulo que está por debajo del mecanismo de falla. El área del triángulo que forma el mecanismo de falla. Entonces, de ahora en adelante ya usted no tiene que hacer esta integración, ya su profesor la hizo por usted. En el que cada vez que usted tenga una carga uniformemente distribuida, la magnitud del trabajo que desarrolla esa carga va a ser el producto de la carga uniforme por el área encerrada por el mecanismo de colapso. ¿Sí o no? Ahí la tiene, en medio de L por delta, ese es el área que aquí estoy sombreando, ¿verdad? ¿Sí o no? Preguntas hasta aquí. Tengo esto. Pregunta. ¿Qué necesito ahora? El otro. El trabajo interno. El producto del momento plástico por la rotación en las articulaciones plásticas. Vamos a dibujar la viga de nuevo. Vamos a hacerlo por acá. Una vez más. Ahora, esto yo lo estoy haciendo así por razones de explicación. Sin embargo, desde acá ya tendríamos toda la información requerida, ¿no? Un problema práctico, quizás yo no necesite hacer múltiples veces el mecanismo. Alguna vez ya hago mi trabajo externo y mi trabajo interno. Pero ahora, por propósitos de explicación, lo hemos dibujado varias veces. Vamos a dibujar nuestro mecanismo otra vez. Sabiendo que la articulación plástica se forma en los extremos y en el centro. Geometría, su casa. Usted entró a esta universidad porque usted en la escuela secundaria era el mejor de su clase en geometría y en matemáticas y en todo, ¿verdad? Y sus profesores allá le decían, usted va para la técnica, no piense. Y usted está aquí, sacando 30 en un examen de repaso.
Pero su profesor ya le dijo, usted es bueno en física, usted es bueno en geometría, usted es bueno en matemáticas. Yo no sé si lo engañó. Pero usted está aquí. En una de las mejores universidades del país, no la mejor. Con los mejores estudiantes. Y el futuro de este país depende de usted. No depende de más nadie. ¿Qué cree? Entonces lo dicen todos los días, ustedes lo escuchan todos los días. Geometría. De la sencilla trigonometría. A ver, vamos a ser consistentes, vamos a seguir llamándole delta a este desplazamiento. Y aquí yo tengo la formación, cada vez que yo digo una rótula de esta, ahí la viga va a alcanzar su momento. Y dijimos que le íbamos a llamar 1, 2 y 3 a estos tres. Uno, tres. Le puse 3 al del medio. Al final eso no importa. Vamos a colocarle esos nombres. Entonces yo tengo rotaciones en estos puntos. La rotación en el punto 1. Por simetría, vamos a tener la misma rotación en los puntos 1 y 2. Aquí es igual Z1, que dicho sea de paso es igual a Z2. Teoría de las deformaciones pequeñas que nos indican. La tangente del ángulo y el ángulo es el mismo. Entonces, del Z1 sería en términos de delta. Yo voy a ponerlo en términos de delta porque el trabajo externo ya está en función de delta. Aquí es igual. En realidad está aquí adentro, ¿no? Es esto. Delta entre elementos. Delta sobre el elemento. Ahí está. Eso es lo que rota la viga, tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿Qué ocurre en el punto 3? Vamos a ver, vamos a levantar una horizontal allí. Mi hija de 16 años se divertiría con esto. Porque ella está viendo esos ángulos alternos internos correspondientes entre paralelas, y eso es eso mismo. Geometría de secundaria. Este ángulo de aquí es igual. Y este de aquí es igual. También en la rotación no igual a la rotación. Estos ángulos son alternos internos, ¿verdad? ¿Sí? Yo llego aquí sabiendo eso. Y la rotación en el punto 3, lo que rota la viga en el punto 3, que es el punto donde más rotación hay, Z3 es la suma de esas dos rotaciones. Por ende, el doble de Z1 y Z2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Geometría. Importante que usted domine. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a aplicar la fórmula del trabajo interno que nos indica que el trabajo interno va a ser igual a la suma desde la primera, en este caso tengo 3, del producto de los momentos plásticos y sus correspondientes rotaciones en las articulaciones plásticas. En el punto 1, la primera, esto va a ser igual a MP por Z1
más MP por Z2 más MP por Z3. Z1 y Z2 aquí los tengo, los delta entre ellos. Y este es 4 delta entre ellos. Como 2, 4 y más 4, 8, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos MP por 8 veces delta entre ellos, sumando esos 3 términos. Y al retomar, ya tengo entonces este otro cálculo realizado, vamos a igualarlos. Vamos a igualar estas dos expresiones del trabajo externo con el trabajo interno. El trabajo interno. El trabajo externo realizado por las cargas debe ser igual al trabajo interno en las articulaciones plásticas. Igualando las dos cantidades, tengo el producto de W, medio de L por delta, y en el otro miembro tengo MP por 8 delta entre L. Simplifique lo simplificable. Y vamos a obtener que la carga de falla, ¿a cuánto sería igual? ¿Cuánto sería igual? Despegando W, ¿cuánto es el valor? ¿4? 16 entre 3. Sí. Entre el agua. ¿Cuánto fue el valor de la carga de falla en el método paso a paso y en el método de estudio? ¿Cuánto fue? Busque su apunte. Lo mismo. Claro que tiene que ser igual porque es el mismo problema. Solo que hemos llegado al valor con otra metodología. El momento plástico, si estuviéramos en un problema de diseño, yo necesitaría conocer, dada la carga, cuánto es el momento de diseño. El momento plástico sería W cuadrado sobre 16. Esto sería un problema de diseño. ¿Diseño por qué? Porque el momento plástico, recuerde que es el esfuerzo de excedencia por el módulo de sección plástica, y de allí, dado un esfuerzo de excedencia conocido, yo puedo obtener cuánto sería el correspondiente módulo de sección plástica que debe tener la sección que voy a utilizar. Si fuera un problema de análisis, entonces, dado una capacidad plástica, yo podría determinar cuál es la carga máxima que la viga o el sistema estructural puede determinar. Puede resistir, perdón. Ok, pregunta. Bueno, ahora sí, vamos a voy a sentar primero. Terminen de copiar ahí mientras.
En el Teams ustedes tienen estos archivos. Ahí está desarrollado el caso de viga doblemente empotrada con carga uniformemente distribuida, para el cual se pide encontrar cuál es la carga de falla si conocemos cuál es el momento plástico. El momento plástico es el producto del esfuerzo de excelencia por el módulo de sección plástica. Ya que hemos desarrollado esto con el método de paso a paso, habíamos partido de la solución elástica, el análisis estructural elástico, en el cual los momentos de empotramiento se distribuyen WL cuadrado sobre 12 en los extremos, WL cuadrado sobre 24 en el medio. El momento máximo, si lo igualamos a la capacidad, nos permite encontrar la carga que producen las primeras articulaciones plásticas, 12 MP entre L cuadrado. Eso ya lo habíamos resuelto, pero tiene información. Estoy revisando nuevamente la materia. Cuando esta carga es recibida por la viga, se forman las primeras articulaciones plásticas en los puntos de máximo momento, que son los extremos. La viga sigue en capacidad de seguir soportando carga. Yo le puedo seguir incrementando carga aunque ya se hayan formado las primeras articulaciones plásticas. ¿Hasta qué capacidad de carga yo le puedo aplicar a la viga? Hasta que se formen 3 articulaciones plásticas en el claro. Por el momento van 2. Hasta que no se forme la tercera, la viga no ha colapsado todavía. Entonces yo puedo aplicar un incremento de carga. Y ese incremento de carga delta W va a producir un diagrama de momento, WL cuadrado sobre 8, de viga simplemente apoyada, porque la articulación plástica significa que ya en esos puntos no puedo transmitir más momento. Entonces el momento máximo se va a producir en el medio. Igualamos entonces ese momento a la capacidad restante. Si ya en ese punto se había consumido el 50% de la capacidad, los remanentes el otro 50%. Al igualar entonces el momento máximo a la capacidad restante, obtengo el siguiente incremento de carga que puede resistir la viga. 4 MP entre L cuadrado, y se forma nuestra tercera articulación plástica. Ya aquí tenemos un mecanismo de fallo. Al sumar los dos incrementos de carga, 12 MP entre L cuadrado y 4 MP entre L cuadrado, obtenemos la carga de falla que habíamos obtenido allá por el método de trabajo virtual, por el método de equilibrio, 16 MP entre L cuadrado. Si el problema fuera de diseño, del momento de diseño sería W cuadrado sobre 16, el inverso. Entonces yo podría construir un gráfico de carga versus el desplazamiento máximo, desplazamiento en el medio, y esa gráfica va a lucir de esta manera. Voy a tener una primera región lineal hasta que se alcanza 12 MP entre L cuadrado, se forman las primeras articulaciones plásticas, y luego entonces puedo incrementar la carga en 4 MP entre L cuadrado para llegar a 16, y a partir de ahí ya no puedo resistir más carga. Pendiente horizontal significa que ya no hay más rigidez. Si la viga no tiene más rigidez, se ha formado un mecanismo de falla. Si no hay rigidez, ya no puedo transmitir más carga. Por eso el último tramo de la carga es completamente horizontal, ya no hay más rigidez. Y aquí podemos ver cómo la rigidez va cambiando, siendo la rigidez, recuerden, la pendiente de esta gráfica. Y va cambiando. Y nosotros inclusive podríamos contabilizar estos puntos, y ya vamos a ver eso cómo se hace. Ahí tendríamos los momentos del análisis plástico, el diagrama de momento, W cuadrado sobre 16 en los puntos de articulaciones plásticas, en los extremos y en el medio. Un ejemplo numérico. Vamos a suponer que tengo una viga de acero, un white flange, W21 por 50. Y después sabe esta nomenclatura, ¿qué significa? W, una viga white flange, de esos perfiles I o H, como se le suele llamar. Este término significa el peralte aproximado, eso es 21 pulgadas. 21 pulgadas de peralte. Y esto es el peso, en libras por pie en este caso. Es decir, que un pie de esa viga pesa 50 libras. 3 pies de esa viga, quizá usted no lo pueda levantar, ¿verdad? Por eso se necesita una curva para que la cargue la instale. Entonces este es un white flange 21 por 50
que tiene estas propiedades conocidas. Lo bueno de las secciones estándares es que ya tiene tabulado las propiedades como momento de inercia, módulo de sección plástica, módulo de sección elástica, creo que está por allí también. En este caso 984 pulgadas a la cuarta, el momento de inercia, perdón, el módulo de sección plástica 110 pulgadas cúbicas. Tenemos un esfuerzo de excedencia de este tipo de acero de 350 megapascales. El módulo de elasticidad del acero usted lo conoce, 200 gigapascales, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar cuál es la carga última que soporta esta viga y vamos a graficar carga versus desplazamiento máximo. Vamos a construir ese gráfico ahora sí numérico, con valores. Lo primero, determinar las propiedades del momento plástico es conocido, el producto del esfuerzo de excedencia, 350 megapascales, y el módulo de sección plástica, en este caso, 110 pulgadas al cubo, o 1.8 por 10 a la menos 3 metros al cubo. Por consistencia de las unidades, voy a trabajar con las unidades del sistema métrico. Y esta viga tiene una capacidad plástica de 63 toneladas metro. Observe la magnitud. El ingeniero tiene que conocer las magnitudes. Bien. Fíjense por dónde anda el orden de magnitud de esto. En toneladas metro, que es como yo mejor me lo imagino, 63 toneladas metro. No 5.000 toneladas metro, no 10 toneladas metro. ¿Sí me estoy explicando, no? O sea, el orden de magnitud. Ya usted debe manejar esto como cuando usted ve a una persona y usted dice, ella debe pesar como unas 120 o 130 libras, o 140 libras. Con verlo sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo, esa persona mide como unos 70, ¿por qué? Pues yo mido unos 70 también y más o menos estamos tan juntos. ¿Sí? Ahora usted tiene que dominar muchas más magnitudes, tiene que dominar cargas, tiene que dominar capacidades, ese es con lo que usted va a trabajar. Como el médico cuando entra el paciente por la puerta, nada más con verlo y cómo camina ya más o menos sabe de lo que le va a hablar. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es su profesión. Usted ve una viga como esa y usted debe saber más o menos por dónde anda su capacidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que está dentro de ahí. ¿Y ya usted está en qué año? ¿Cuándo va a dominar estas cosas si ya ahorita se gradúa? Creo. Bueno, los números no dicen eso, pero vamos a tener la esperanza. ¿Bien? Los resultados indican otra cosa. Ustedes saben que nosotros hicimos un estudio la otra vez por relación entre índice académico y años de duración de los estudios de los estudiantes. Esta carrera se hace en 5 años, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es lo que dice el plan de estudio. Eso es lo que dice el plan de estudio. ¿Sí? Yo la hice en 5 años, yo no sé usted cuánto tiempo le va a tomar, pero la misma carrera. Y aquí hay estudiantes que la hacen en 5 años, hay estudiantes que la hacen en 6, en 7, en 8, en 9, y hay estudiantes que nunca la terminaron. El promedio está en 8 años. El promedio. El promedio significa que hay estudiantes que la hacen en 6, algunos en 5, pero también hay quienes le toman más, 10, 12. ¿Sí? Y gente con hijos aquí que siguen estudiando. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Venga por la noche para que vean. Y nosotros hicimos una correlación entre índice académico y años de estudio. Si yo le pregunto a usted cuál es su índice académico el día de hoy, yo le puedo decir con una exactitud de 2% cuánto tiempo más le queda en esta universidad. Y si quiere saber, ahora más tarde me dice cuánto es su índice, yo le digo. Aquí te faltan no 2 años. Sí. Y algunos dicen, ya yo no la voy a hacer en 5 años. ¿Verdad? Ya yo no estoy en ese rango de 5 años, porque ya yo llevo 5 años aquí, estoy en tercero. ¿Sí o no?
Ya a mí ese bus me dejó. Tengo que montar mi moto. ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? Pero usted sigue persistiendo y eso está bien. No pierda las esperanzas. Usted tiene que conocer, usted tiene que dominar eso. Bien, esta viga tiene una resistencia de 63 toneladas metro y kilonewton, 630 kilonewton metros fundados por. La primera articulación plástica, ya vimos, se forma con una carga de 12 MP entre L cuadrado. Esta viga tiene una luz, no se los dije, pero aquí está, tiene una luz de 6 metros. Dato numérico también, 6 metros de luz. 6 metros. La que ensayamos ayer en el laboratorio, una viguita de 3 metros. ¿Por qué? Porque es una viga de laboratorio. Esta tiene el doble de esa luz. ¿Cuánto es la luz de esta columna a esta columna? Al ojo. ¿Cuánto hay ahí entre columna y columna ahora mismo? 6 metros. 6 metros dice allá. ¿Cuánto? Afina un poco el ojo. Ahí hay 8 metros. ¿Ok? Y allá también hay 8 metros. 7 ya. Usted puede contar los mosaicos. ¿Son mosaicos de qué tamaño son? El tamaño de un mosaico, señores. Usted va a ser ingeniero. ¿Cuánto es un mosaico albero? ¿Qué tamaño tiene? 30 centímetros. Pues dicen 20, 30. Son de 30 centímetros. Mira, póngale la regla. La regla esa que usted carga en el bolsillo, la que tiene en su maleta si quiere. 30. ¿Cuántos hay ahí? Bueno, te puede contar. Más o menos al ojo puede determinar cuánto es. ¿Verdad? Ok. Hey, vivo. Usted sacó 30 en el examen del sábado. Es que tiene que recuperar. Del promedio, ¿no? Vivo. La primera articulación plástica entonces se forma con una carga 12 MP entre L cuadrado, y eso lo derivamos. Cuando reemplazamos el MP de 630 y la luz de 6 metros, 210 kilonewton metros, con esa carga, la viga forma sus primeras articulaciones plásticas. Y una viga doblemente empotrada, como esta, tiene una deflexión máxima en el medio y te la puede derivar utilizando el método cualquiera de los nuevos métodos que aprendimos, de magnitud W al cuadrado sobre 384 V. Cuando yo reemplazo esa carga que acabo de encontrar de 210, la luz de 6 metros, el módulo de elasticidad de 200 gigapascales y el momento de inercia de esta viga que es 410 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta, obtengo que cuando esa carga de 210 deja aplicada a la viga, ella se deflecta 8.64 milímetros. Al reemplazar esos datos ya calculados, casi 9 milímetros, cuando esta carga le está siendo aplicada. Y se forman las articulaciones plásticas. La viga entonces queda en este estado como si estuviera simplemente apoyada. Yo le puedo aplicar un siguiente incremento de carga del 4 MP entre L cuadrado. Cuando reemplazo nuevamente mi MP de 210 kilonewton metros, la luz 6 metros al cuadrado me produce un incremento de carga de 70 kilonewton metros adicionales que puedo aplicar. La deformación máxima de una viga simplemente apoyada, entonces se va a saber, ¿no? 5 sobre 384, W a la cuarta sobre L. Al reemplazar esta carga, la luz de 6 metros, modo de elasticidad, momento de inercia, resulta que la viga, cuando este incremento de carga se aplica, se deforma 14.41 milímetros adicionales a los 8.64 que ya tenía, porque esto es incremental. Esto va paso a paso. Estamos haciendo la prueba de carga de manera analítica, paso a paso. De manera que yo puedo sumar estos dos desplazamientos y obtener el desplazamiento último, y puedo sumar estas cargas y obtener la carga última que soporta esa luz. 210 y 70 producen una carga de 280 kilonewton sobre metro, esto es lo mismo que 28 toneladas sobre metro. Y el desplazamiento máximo 8.64 iniciales y 14.41 adicionales. 23, estos son casi 2 pulgadas. ¿Verdad? Su primera falange es 1 pulgada, su segunda falange prodigamente son 2 pulgadas. Esto es lo que se deflecta esa viga al momento de la falla. ¿Te recuerda el ensayo allá? Andaba por ahí, ¿verdad? ¿Te recuerda cuando yo medí
deformaciones en el estado de falla de la viga y andaba por más de 10 centímetros por allá, 15 centímetros por allá andaba. En una viga más corta, se va a deflectar menos. Y aquí tendríamos el gráfico construido de principio a fin. Para que la viga responda de manera elástica, yo no puedo aplicarle una carga de más de 210 kilómetros sobre metro. Toda carga aplicada sobre la viga que sea menos de 210, la viga lo va a resistir en el rango elástico. Si esa carga excede de 210, su respuesta es inelástica y no puedo aplicar más de 280 kilonewtons sobre metro. La deflexión máxima 23 milímetros y la deformación que produce esa excedencia 874 milímetros. Preguntas de este ejemplo numérico. De lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora con datos. Ese es el comportamiento de un white flash W21,50 en una luz de 6 metros con carga uniformemente distribuida. Preguntas. Profe, la segunda condición Sí. de la viga no está simplemente apoyada, ¿eso lo asumimos o es algo que...? No, eso ocurre luego que se forman las articulaciones plásticas. Luego que se forman estas primeras articulaciones plásticas, la viga donde se forman las articulaciones plásticas queda como si fuera simplemente apoyada. No puedo seguir aplicando carga hasta que se forma el mecanismo. El mecanismo debe tener en una viga 3 articulaciones en un plano. ¿Okay? Preguntas. Aquí está desarrollado por el método de equilibrio, ese lo vimos. Ahí está el mismo W al cuadrado sobre 16, el momento plástico, 16 MP entre L cuadrado, eso lo hicimos aquí, y se produce entonces el 280, el momento máximo, carga máxima, y está el método de trabajo virtual también, eso es lo que acabo de hacer en el tablero. aquí en este ejemplo que ustedes tienen en el Teams. Área del mecanismo de colapso, por eso ya lo veo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ahí está. No, realmente no tenía que tomar mucho apunte, eso está ahí en su Teams ya disponible como material de referencia. Vamos a analizar este otro ejemplo. Es una viga de prueba, una viga pequeñita, fíjense los tamaños, es una viga de prueba, de ensayo, a escala, 40 milímetros son 4 centímetros, ¿no? Por 40 milímetros de largo también, No está tan a escala. aquí ya es más bien cuadrado, ¿no? Ahí no está dibujada así, pero no importa. Tiene 2 materiales, tiene un núcleo de acero y 2 placas de aluminio perfectamente conectadas en el punto de unión entre los 2 materiales. Esta es una viga de 2 materiales distintos, acero y aluminio. Algo similar tendrá usted que hacer en sus cursos de concreto reforzado, donde tenga que analizar y diseñar vigas de materiales distintos. Tiene concreto y tiene acero, ¿verdad? Tiene acero de refuerzo y tiene concreto. Y a este elemento lo sometemos a una flexión, igual que acá, ¿no? Vamos a someter esa viga a flexión. Tenemos conocido la curva De comportamiento de esfuerzo de formación tanto para el acero como para el aluminio. Se conoce, es un dato. datos de ensayo de laboratorio. El acero tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, el aluminio es más flexible, su módulo de elasticidad es 70 gigapascales. El aluminio resiste menos que el acero, su esfuerzo de excedencia entre 150
megapascales, el de este acero 1350 megapascales. ¿Sí? 1350 megapascales. De manera que yo puedo obtener cuánto sería la deformación que produce CDS en el acero, la relación 1350 entre 200, 675 por 10 a la menos 3, la relación 350 entre 70, 5 por 10 a la menos 3, son las deformaciones en las que ambos materiales alcanzan la CDS y entran en la zona de perfecta plastificación y el material se vuelve elastoplástico. Plástico a partir de esta deformación unitaria. Bien, entonces vamos a hacer una caracterización o un análisis plástico a nivel de sección transversal. Una pregunta que hace este problema es: si la deformación unitaria es 7.5 por 10 a la menos 3 en la fibra superior de la viga, ¿cuál es el momento aplicado? Y vamos a ver un poquito cómo está. Yo tengo aquí mis dos materiales, tengo aluminio, tengo acero, y aquí tengo aluminio. Esto es 4 milímetros, 4 milímetros. Aquí también. Y aquí es 38. Aquí sí tengo 40. Secciones planas permanecen planas. Eso significa que mi eje neutro, que va a venir por aquí, tanto elástico como plástico, porque la sección es doblemente simétrica. Ella va a estar ¿a qué distancia? Bueno, de los extremos a la mitad. 20 y 20 milímetros. Y le vamos a aplicar flexión. Y tenemos entonces que en nuestro diagrama de formaciones unitarias se va a mantener que una sección que originalmente era plana va a continuar siendo plana. En nuestro diagrama de deformaciones unitarias. Lo que va a suceder es que esta curvatura va a ir aumentando. Puntos de interés importantes aquí y en los extremos. Esta sería la deformación máxima del aluminio. Aquí, observen, yo tengo una interfaz entre acero y aluminio. Entonces allí vamos a tener una deformación unitaria en el aluminio y otra en el acero, que son iguales. ¿Verdad? Pero cuando trasladamos este diagrama de deformaciones unitarias a un diagrama de esfuerzo, la situación cambia. Veamos qué sucede. Dice, ¿cuál es el momento aplicado si yo tengo una deformación de 7.5 por 10 a la menos 3 en la fibra superior? 7.5 por 10 a la menos 3 allí. ¿Qué implicaciones tiene eso? Esa deformación está ¿en qué material? En el aluminio. 7.5 por 10 a la menos 3, cuando yo entro en esta gráfica, ¿a dónde estaría? ¿Está en la región elástica o en la región plástica? Plástica. 7.5 por 10 a la menos 3 está por acá, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Yo podría
dada esta deformación, encontrar esta. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto sería esa deformación? Alguien que la calcule. Para 7.5 yo podría calcular cuánto es la curvatura, ¿verdad? ¿A qué sería igual? 7.5 por 10 a la menos 3, ¿entre quién? Entre 20, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Entre 20 qué? Milímetros. Podríamos determinar esto cuánto es. Y podríamos calcular esta deformación. Claro, porque aquí, ¿cuánto tenemos de distancia? 16, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es 7.5 entre 20 por 16. 16 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso? Se me olvidó la muestra. 6 por 10 a la menos 3. Vamos a ver. En el aluminio, ¿eso qué implica? Estoy por aquí, ¿verdad? El aluminio también está cedido para esta deformación unitaria, ¿sí o no? Entonces tenemos cedencia en el aluminio en la parte superior y en la parte inferior también, ¿verdad? Porque en la parte superior tengo 7.5, en la inferior tengo 6 y ambos están en la región plástica. ¿Se comprende eso? ¿Verdad? Vamos a entrar al gráfico del acero con 6 por 10 a la menos 3. ¿Dónde estoy? ¿Elástico o inelástico? Elástico, ¿verdad? Elástico. Entonces, perfecto, yo puedo venir y construir, vamos a hacerlo por acá, mi diagrama de esfuerzo. Sabiendo qué cosa, el aluminio está totalmente cedido. Entonces, si él está totalmente cedido, su esfuerzo es uniforme, tanto en tensión como en compresión. ¿Y el valor es cuánto? 350 megapascales, ¿sí o no? ¿Se ven? ¿Sí o no? En el acero, ¿cuánto es el esfuerzo? ¿Cuál es la deformación en acero? 6 por 10 a la menos 3, perfecto. Aquí, ¿qué esfuerzo tendría? 6 por 1200, 6 por 200 es 1200, ¿verdad? Voy a dibujar en rojo los esfuerzos de acero. El acero tendría un esfuerzo aquí de 1200, ¿sí o no? Megapascales. Y acá también. Y él está completamente elástico, porque las demás fibras tienen esfuerzos menores que ese valor, ¿verdad? Las demás fibras tienen esfuerzos menores. Entonces, al unir los dos extremos, tengo esta distribución. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Esto es estática. Lo único que hemos hecho es comparar la deformación unitaria en esos gráficos para saber qué esfuerzo tengo. ¿Se comprende? Perfecto. Entonces, lo que me están pidiendo es cuál es el momento que resulta de esta distribución de esfuerzo. En otras palabras, cuál es el momento que produce que la deformación en el aluminio sea en el extremo, sea de 7.5 por 10 a la menos 3. Y yo puedo aquí hacer el cálculo de momento mediante una sumatoria de momento. Para responder la pregunta, ¿cuál es el momento que produce que esa deformación sea 7.5 por 10 a la menos 3?
Que es la pregunta que están haciendo aquí inicialmente. Si la deformación unitaria es 7.5 por 10 a la menos 3 en la fibra superior, ¿cuál es el momento aplicado? O en otras palabras, yo puedo reformular la pregunta diciendo ¿qué momento debo aplicar para que la deformación en la fibra superior de la viga sea 7.5 por 10 a la menos 3? es la misma pregunta. Solo viene de atrás para adelante. ¿Comprenden? ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? Encontrar la resultante de esta distribución de esfuerzo, y eso es facilito, eso es estática. Esta fuerza por esta área, ¿no? Y la resultante de esta, ¿no? Aquí tengo un triángulo, ¿no? Ustedes saben hacer eso, y como si le agarrara una viga y yo la pusiera vertical. ¿Se comprende? ¿No? Un carga uniformemente distribuido o una triangularmente distribuida. ¿Lo ven? Claro, pero bueno. Entonces, esta resultante, usted trabaja con ese triángulo. Un medio de la base por la altura, por el ancho. La ubicación, usted sabe dónde está, los tercios de 16 milímetros. Y toma momento, yo le recomiendo tomar momento con respecto al eje neutro. Esas dos fuerzas son iguales a las que se producen acá y acá, ¿no? Por simetría. Ese cálculo está allí. ¿Qué lo tiene? Es un poco para que viera de dónde salen esos números, ¿no? Aquí está. Tengo mi diagrama de deformaciones unitarias. Del diagrama de deformaciones unitarias pasamos al diagrama de esfuerzo. En azul los esfuerzos en el aluminio, en rojo los esfuerzos en el acero. Las distancias, esta estaría a la mitad de 4 milímetros, es decir, a 2 y a 2, y esta, como es triangular, a 2 tercios de 16. De manera que al tomar momento con esa distribución, observe, aquí está el cálculo. Este valor de fuerza resultante es 56. ¿Eso qué resulta? 350 por 4 por 4. 4 por 40, que es el ancho de la viga. En realidad es el volumen lo que se forma allí, ¿no? Volumen de la distribución de esfuerzo. En otras palabras, eso fue el proyecto. El proyecto tiene como un timer. Cada 40 minutos se apaga. ¿Cómo si lo podemos rescatar? Lo que está hecho en el apunte es el cálculo del momento. Esta distribución de esfuerzo está ocurriendo en esta área. Voy a aislar solamente la voy a aislar a ella para que se vea lo que está ocurriendo. Si yo agarro la porción del aluminio, la viga seguiría variando. Esto es aluminio. Sobre ella tengo una distribución de esfuerzo que es completamente uniforme, 350 megapascales. Lo voy a hacer en su propio curso. Aquí está ocurriendo un esfuerzo de 350 megapascales que es completamente uniforme. Entonces, la fuerza completa que estaría actuando aquí, en el centro, este valor es 350 megapascales. Aquí yo tengo esta longitud que son 40 milímetros y esta altura que son 4 milímetros. Esa resultante va a ser igual al volumen de esta distribución. Al volumen de esta distribución. Es decir, 350 megapascales por el área de 40 y 4 milímetros. Ese es el volumen de ese prisma que ahí se produce. ¿Se ve? Okay. ¿Se comprende esto que acabo de hacer aquí? En el acero lo que tengo es un prisma triangular.
Preguntas de él. Nuevamente esto es geometría, porque es cálculo de área y volumen. O sea, su problema no es este curso. ¿Ya se dio cuenta? ¿No? El problema es otro. Bien, si podemos rescatar aquí la. Creo que sí. Mientras eso vuelve, el día miércoles la clase no la vamos a editar porque vamos a ir todos al auditorio a la presentación que tenemos sobre este bioinductivo, ¿no? Ustedes entran aquí. Ok. Ahí está el flyer, está el anuncio de las 4 charlas que vamos a tener sobre viaductos, intercambiadores y puentes. Específicamente el diseño del cuarto puente sobre el canal y otros proyectos interesantes. El ingeniero que viene a dictar la charla del cuarto puente sobre el canal es el ingeniero Mario Montemayor. Mario estudió conmigo en la escuela, es un profesional brillante. Mario trabajó en el diseño y construcción del puente Centenario. Está aquí. Trabajó en el diseño y construcción del tercer puente sobre el canal, el puente Atlántico que está allí en Colombo. Ha trabajado en el diseño y construcción de puentes en Vancouver, en Canadá. Y ahora está trabajando en el diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal. ¿Usted cree que vale la pena escuchar eso? Sí. Bueno, él le va a explicar cómo ha sido la evolución histórica de los criterios de diseño y construcción de ese tipo de puentes. Desde el puente del Centenario hasta lo que se hace hoy en día, cómo la tecnología ha evolucionado y cómo él ha tenido que estudiar para poder hacerle frente a un proyecto de esa magnitud. 3 veces de los 4 puentes que hay sobre el canal, cuando ese se construya, él ha participado en 3 de ellos. ¿Cree que vale la pena venir a escucharlo? No estuvo en el puente de las Américas porque no habíamos nacido ese puente. ¿No? Porque el puente de las Américas se construyó en el 1962. ¿Ok? Bien, entonces usted tiene que venir al auditorio ese día porque vamos a pasar la vida. Así de sencillo. Bien, ya rescatamos aquí. Está el momento. La otra distribución se calcula de la misma manera. El volumen sería el área de esta distribución por el ancho de 40 milímetros, igual que hicimos aquí. 384 kilonewtons, la otra es de 56 kilonewtons. Fíjense la fuerza en el acero y fíjense la fuerza en el aluminio. Miren. ¿Por qué? Porque el acero es mucho más resistente, mucho más rígido. Lo dicen las gráficas de esfuerzo de formación unitaria que están allá arriba. Y por lo tanto es de esperar que él contribuya mucho más que el aluminio al comportamiento de la vida. El comportamiento del acero va a arrojar mayor esfuerzo, mayor contribución. 384 versus 56. Sus brazos están aquí, así que tomando un momento, porque produce como resultado, ahí está. Fuerza por distancia, las 56 por el brazo y los 384 por los brazos. Usted verifica esos números. Produce 2 veces, porque lo que ocurre por encima del eje neutro es igual a lo que ocurre por debajo, ahí el multiplicador de 2. Lo hacemos una vez, multiplicamos por 2, nada más fuerte que eso. 10.28 kilómetros es el momento que produce esa deformación unitaria en esa fibra de aluminio. ¿Preguntas de eso? En el centro, ¿por qué se formó la triangular? ¿Por qué en el acero se formó la triangular? Porque el acero está completamente elástico. Si ves, para esta deformación, este punto que es 6 por 10 a la menos 3, cuando entro en el gráfico de acero con 6,
Esta elástica. Los demás puntos a los que pertenece el acero tienen menos deformación, ¿lo ves? Menos deformación, menos deformación. No necesito calcularlo. Yo sé que la relación va a ser completamente lineal. Aquí la tengo. Entonces, el esfuerzo máximo es 1200 en el caso del acero y va disminuyendo hasta 0 en el eje neutro y vuelve a ser 1200 del otro lado. Atención. ¿Lo ven aquí? Es como si tomáramos este gráfico y lo volteáramos y lo pegamos ahí. ¿Se ve? Como si este punto fuera este punto de aquí. ¿Se ve? Y lo invirtiera el gráfico de la misma manera que hicimos. A ver, cuando se resiste, vamos a ver si lo podemos resolver. Estamos invirtiendo en proyectores. A mí me gusta mucho hablar de lo que estamos haciendo, sino que las cosas hablen por nosotros, como los buenos políticos. Las obras sean. Estamos comprando proyectores para todos los salones, proyectores digitales. Es decir, ya no vamos a necesitar ni siquiera tizas, ni pilotos, ni nada, sino que podemos rayar en la pizarra digital y después yo le mando eso en PDF. Le queda todo esto en un PDF. No tiene que estar tomando fotos ni nada. Pero eso va a demorar el proceso de compra universitaria, compras estatales, que hay que hacer requisición, mandar no sé cuántas cotizaciones, entonces esto demora un par de meses en hacerlo. Pero eventualmente vamos a poder reemplazar esto por proyectores digitales en donde pues estemos de la mano con la tecnología. Pero va a haber que esperar un poquito, entonces todavía vamos a tener que lidiar con estas cosas un rato. El problema también pide, vamos a ver si me deja seguir, el momento que produce excedencia, el momento plástico y el factor de forma de salida. Vamos a calcularlos. Dando estos dos diagramas, observe que es de esperar que cuál de los dos materiales debe ceder primero, el acero o el aluminio. ¿Y por qué? El aluminio debe llegar a cedencia primero. ¿Por qué? Primero, es el material más alejado del eje neutro, de manera que es el que va a recibir mayores deformaciones. Aquí lo ven, ¿verdad? Segundo, es el material con el menor esfuerzo de cedencia, 350 versus 1350 en el acero. Entonces, dadas esas dos situaciones, es esperar que la deformación de cedencia se alcance primero en el aluminio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Ahora, para responder a la pregunta, ¿cuál es el momento de cedencia? Yo debo fijar aquí qué deformación unitaria. La que produce cedencia en el aluminio. ¿Cuánto? 5 por 10 a la menos 3, correcto. 5 por 10 a la menos 3, que es la deformación de cedencia en el aluminio. Entonces, 5 entre 20 por 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 4 por 10 a la menos 3. Entonces, eso ocurre en el aluminio y en el acero. Veamos con 4, el acero está elástico, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es la distribución de esfuerzo ahora? ¿Cómo sería el diagrama de esfuerzo para la condición de cedencia en la viga? Vamos a dibujarlo aquí nuevamente. ¿Qué vamos a tener? Cedencia en el aluminio. En el aluminio voy a tener cedencia y cedencia. ¿La cedencia cuánto es? 350. Ese es el esfuerzo de cedencia. 350 megapascales, 350 megapascales. Y ella va a ir
disminuyendo, ¿no? Linealmente, así, ¿no? En este punto ya vi que hay una deformación de 4. 4 significa que ahí no voy a tener un esfuerzo en el aluminio de ¿cuánto? 4 por 7, 28, ¿no? O sea que aquí hay un esfuerzo de ¿cuánto? 280. ¿Sí o no? 280 megapascales aquí y acá. Vamos a tomar la fecha. Aquí y para acá. 280. ¿Cómo es la historia en el acero? Para esta deformación de 4 por 10 a la menos 3 estaría por aquí, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo tendría en el acero? 4 por 200 es ¿cuánto? 800. Entonces aquí vamos a tener un esfuerzo de, en ese mismo punto, pero ahora de 800 megapascales en compresión y en tensión. Y él varía linealmente. O sea, ahora tengo esta distribución de esfuerzo. De aquí va a resultar, cuando haga mi sumatoria de momento, el momento que produce excedencia. Tengo que calcular el área de este trapecio y el área de estos triángulos, ¿no? Pero eso no es un problema. Eso se hace. ¿Y cómo determinaríamos? Este sí es más fácil. ¿Cómo determinaríamos el momento plástico? El momento plástico va a ser aquel que ocurre cuando los esfuerzos tanto en el aluminio como en el acero son los de excelencia y son uniformes, ¿no? Ese diagrama de esfuerzo, vamos a hacerlo aquí, en la condición plástica, en la más sencilla que hay, porque los esfuerzos son completamente uniformes, porque toda la sección se ha plastificado. Vamos a tener un esfuerzo constante aquí de 350 en el aluminio, tanto en tensión como en compresión. ¿Y qué esfuerzo tendríamos en el acero? 1350 megapascales uniformes también. En tensión y en compresión. Toda la sección se ha plastificado. Y de aquí entonces, cuando hacemos nuestra sumatoria de momento, obtendríamos el momento elástico de la sección. La relación entre ellos va a ser el factor de forma, que también nos lo pide el problema, encontrar el factor de forma. Encontrar el factor de forma. Aquí está realizado ya el cálculo del momento de excedencia. Observe la distribución de los esfuerzos tal como lo tenemos aquí. Ahí tenemos que calcular el área del trapecio y dónde está la ubicación de la resultante, el área de este triángulo, dónde está la ubicación de su resultante, y desde luego aquí la relación para encontrar la curvatura, 5 entre 20 produce esta curvatura de 250 por 10 a la menos 3 sobre metros. Y aquí está el cálculo de los momentos. Yo no voy a ir en detalle de la parte numérica, ahí ustedes encuentran el resultante. Es el resultante de la fuerza en el aluminio, en el acero y por sus brazos, ¿no? 2 porque es lo que ocurre por encima del eje, otro igual a lo que ocurre por debajo. El momento de excedencia, observen,
7.28 kilómetros metros. Desde luego va a ser menor el momento que calculamos en el paso anterior, porque en el paso anterior ya toda la sección de aluminio estaba cedida, por eso el momento resistente es mayor. Era esta condición, ¿verdad? Entonces es de esperar que este momento sea más grande que este, porque aquí toda la sección de aluminio está cedida, acá no, acá solamente la última fibra, ¿se ve? O sea que aquí hay realmente más esfuerzo aplicado que acá. Entonces, en el gráfico de momento curvatura, el momento de excedencia se va a presentar aquí, para una correspondiente curvatura de excedencia. Después vamos a tener un comportamiento que lo vamos a llevar hasta un momento plástico. Y una curvatura que le llamamos curvatura última. Y este momento de excedencia va a aparecer aquí, este momento plástico va a aparecer aquí, y este momento que yo calculo va a estar intermedio entre esos dos, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque esta distribución de esfuerzo está entre estos dos límites, ¿cierto? Nada va a producir un momento más grande que esta distribución uniforme donde los esfuerzos son los máximos. Y ese es el momento plástico. ¿Sí? Esta condición de esfuerzo está entre estas dos. En realidad, está metido por aquí. Porque primero cede las fibras extremas, comienza a redistribuirse hasta que toda la sección de aluminio llega a la excedencia, todavía el acero está elástico. Después entonces cuando llega la excedencia del acero, comienza a haber una redistribución hasta que toda la sección se plastifique. Ese es el orden del comportamiento. Aquí está el cálculo también. Aquí hay un punto intermedio, ¿no? Esta es la condición de excedencia del acero. Veamos. Para que ceda el acero, ¿qué tiene que ocurrir? Que donde está la fibra más alejada del acero, que es aquí y acá, ¿verdad? Debemos alcanzar esta deformación unitaria, ¿cierto? Entonces fijamos este punto ahora con la deformación de excedencia del acero, el 6.75 por 10 a la menos 3. Y hacemos nuestra distribución de esfuerzo tal como sabemos. Fíjense, esta sería la condición que produciría excedencia en el acero. Cuando eso se da, todo el aluminio está cedido, ¿cierto? Y el acero alcanza el esfuerzo de excedencia de 1350 y se mantiene lineal en las demás fibras. Eso sería como otro escenario aquí ahora, ¿no? Justo antes del otro. Y como es de esperarse, que es el momento de 11.23. Va incrementándose. Y el plástico, con esta distribución, que es la más sencilla de todas, porque los esfuerzos son uniformes, el plástico produce una distribución de esfuerzo constante, 350 en el aluminio y 1350 en el acero uniforme, cuando calculamos el momento 1584. Podemos construir ese gráfico. Aquí está el gráfico. El momento que produce excedencia en la sección 728 para una curvatura de 250, esto está por 10 a la menos 3. Para una curvatura de 375 se produce excedencia total del ala y el alma está completamente helado. Este valor de 421 representa excedencia total del alma y excedencia inicial del alma, que es donde está el aluminio y el acero, perdón. Y la plastificación total de 15.84. Este es un gráfico de caracterización completa del comportamiento de esa sección. ¿Qué nos dice el factor de forma? Observe. Momento plástico entre momento de excedencia. Él está indicando a usted este valor de 2.17.
altamente ineficiente. O dicho en otras palabras, el aluminio en realidad está aportando muy poquito. Lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Si fuéramos a transformar toda esta viga en un mismo material equivalente, la viga tendría un comportamiento más o menos así. Si yo transformara el aluminio en acero, resultaría como si aquí tuviera una viga que es de esta forma. Esta sería una viga equivalente. ¿Sí o no? Porque el acero es mucho más resistente y más fuerte que el aluminio, y el aluminio aporta muy poco. Y una sección donde, ¿qué hemos aprendido? Que donde yo más deformación tengo, si coloco menos material, eso afecta la eficiencia. Si a mí me ponen ese problema y yo tengo que hacer un cálculo aproximado, ¿usted sabe qué yo hago? ¿Qué haría usted? Si yo tengo que hacer un cálculo aproximado, yo haría algo muy sencillo, me olvido de ese aluminio que está ahí. Porque sé que va a contribuir muy poquito, ¿verdad? Y voy a trabajar con esta sección como si fuera lo único que tengo allí. Es más, vamos a hacer. ¿Cómo sería el momento plástico de una sección, de esta sección en rojo que estoy sombreando aquí? Solamente de acero, pero de este año. 40 por 32. Yo sé que esto es 350. Perdón, 1350 megapascales. Y ya vimos el módulo de sección plástica de una sección rectangular, ¿verdad? Lo derivamos. ¿A cuánto es igual? Un cuarto de B por H cuadrado. Haga el cálculo. B es 40 milímetros y H es 32 milímetros. Y mega, recuerden que es 10 a la 6. ¿Cuánto sería eso? Alguien que haga ese cálculo rápido. Pero bien. 13.824. Dividido entre 1000. 13.82 kilonewton-metros, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto resiste la sección completa, el momento plástico ahí? ¿Resultó en qué? 15 algo, ¿no? Fíjense que solo el acero solo, ¿cuánto es 1582 entre, perdón, cuánto es 382 entre 1584? ¿Cuánto? 87. O sea que, el acero solo contribuye un 87% de la resistencia. O sea, si yo tengo que hacer ese cálculo rápido y aproximado, yo olvídate, ya lo he dicho, pero voy con el acero y voy a obtener un valor de resistencia de 87%. Eso está bien. Ojalá tu ingeniería tuviera un margen de error del 13%. Preguntas. ¿Qué va a hacer usted? Va a ser el problema de nuevo, invirtiendo los materiales. Aquí ahora va a poner acero y en el núcleo va a poner aluminio. Hágalo todo de nuevo y construya otra vez este gráfico. Y me dice cómo le va. Me trae sus preguntas acá, me muestra su gráfica y por qué va a ser diferente y qué descubrió. Y nos vemos el miércoles en el auditorio a las 8 de la mañana. Llegue temprano si no se va a quedar sin puesto, eso va a estar lleno. Listo, pues, quedamos aquí entonces.